Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Pues nada amigos, vamos a trabajar las dos ecuaciones, la 1 y la 2, y vamos a convertirlas en una función, cada una de ellas, ¿ok? Vamos a ver cómo lo hacemos. Mira, vamos a despejar para y, porque y función de x es lo mismo, ¿ok? O sea que vamos a poner y es igual a 7, míralo aquí, que es positivo, en este lado se queda igual, el 3x pasa negativo, menos 3x, ¿ok? Y como el 2 está multiplicando la y, va a dividir aquí. Entonces, ya tenemos una función de la primera ecuación, ¿ok? Ahora vamos a trabajar la segunda ecuación para convertirla en una función, ¿ok? Y vamos a pasar, ¿verdad? La y para el otro lado y se va a quedar positiva, ¿ok? Entonces, tenemos el 5x, ¿ok? Que se queda en el mismo lugar, pero el 16 va a pasar al otro lado y va a pasar negativo. O sea que ya tenemos las dos funciones con las que vamos a trabajar para buscar la solución de este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Vamos a trabajar primero con la primera, que es esta. ¿Ok? Vamos a ello. Bien, y ahora vamos a sustituir en esta ecuación, ¿verdad? Que es función, ¿verdad? Para x, función de x, 3x, esa x la voy a quitar, ¿ok? Porque voy a poner paréntesis, ¿ok? Te explico ahora. Y dividido entre 2. Ok, aquí vamos a sustituir los valores que están en x, ¿ok? Y los valores que yo le voy a poner a x son 3 negativo, 0 y 3 positivo. Y 3 positivo. Y ahora voy a empezar con el primero, negativo 3. Negativo 3, ¿ok? Dentro del paréntesis. Y vamos a resolver, ¿ok? El 7 lo paso, porque no voy a trabajarlo. Voy a trabajar primero el orden de operaciones, que es 3 por 3, 9, pero va a ser positivo. ¿Por qué va a ser positivo? Porque negativo por negativo es positivo. Aquí esto me da 16. 16 dividido entre 2 es igual a 8. O sea, el primer número que encuentro me completa este par ordenado de negativo 3 en x, y en 8. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar con este paréntesis. Voy a borrar esto, ¿ok? Porque ya tengo el par ordenado. Y sigo eh, sustituyendo la x, que en este caso es 0. 3 por 0 es 0. Quiere decir que me queda 7 dividido entre 2. Si hago esa división me va a dar exactamente 3.5. Por lo tanto, mi segundo par ordenado ya lo tengo encontrado. ¿Ok? Y ahora voy a sustituir el 0. ¿Ok? Obviamente pues tengo que borrar aquí. El 0 lo voy a sustituir por positivo 3. Y en este caso, 3 por 3 es 9 negativo. O sea que es 7 menos 9 dividido entre 2. Esto es igual a negativo 2, porque 7 más menos 9 es negativo 2. Y dividido entre 2 me da negativo 1. Y ya tengo mi tercer par ordenado. Ok, pues nada, voy a borrar esto y voy a trazar mi primera línea con estos pares ordenados que tengo aquí. Bien, vamos a buscar entonces el negativo 3, positivo 8. Negativo 3 está aquí en x
y 8 está aquí. Quiere decir que mi punto está aquí, más o menos. El 0 en X, 0 en X es aquí y 3.5 en Y. Aquí tengo 3 y la mitad es aquí, 3.5. ¿Ok? 3.5. Y 3 en X, aquí está 3 en X, negativo 1, míralo aquí, negativo 1. O sea que tengo 3 en X y el otro punto lo tengo aquí. Ahora trazo mi línea, ¿ok? Trazo mi línea y ya tengo mi primera línea, buscamos la segunda. Vamos a trazarla. Como puedes observar, la primera línea que acabamos de trazar, ¿verdad? Le puse los puntos, ¿verdad? Correspondientes y los pares ordenados al lado, ¿ok? O sea, y esta línea que está aquí, está recta o está pendiente, como tú lo quieras llamar, está aquí la ecuación que le pertenece a esa línea, con sus puntos correctos. Pues ahora vamos a trabajar con la segunda función y vamos a sustituir en la x, ¿verdad? Por menos 1, por 0 y por 3. Ok, vamos a buscar eso. La función y es igual a 5x, que en este caso sería menos 1, menos 16. 5 por 1 es 5, negativo, más 16, 21 negativo. 21 negativo. ¿Ok? Ahora vamos a sustituir la x, ¿verdad? Por 0. Aquí estamos. 5 por 0 es 0. 0 se queda en x. 16 es el resultado. Por lo tanto, en el segundo par ordenado es 0 en x, negativo 16 en y. Y nuestro tercer par ordenado lo vamos a meter dentro de los paréntesis, que es 3. Y 5 por 3 es 15. 15 positivo. Más menos 16 me sobra negativo 1. Negativo 1. ¿Ok? Por lo tanto, ya tengo mis tres pares ordenados que voy a, colocar en acá los puntos. ¿Ok? Voy a coger el color rojo porque el primer punto, que es 3 en x, negativo 1, ya lo tengo acá. ¿Ok? Lo puse encima de ese punto rojo. ¿Ok? Y coincidentemente es 3 positivo, negativo 1, como en esta otra recta. O sea que coinciden, son puntos que coinciden. Y ahora vamos a ir al primero y luego al segundo, porque ya hemos puesto uno de ellos. Entonces, el segundo número que vamos a buscar es negativo 1, ¿verdad? Negativo 1, míralo aquí. Negativo 1 en x y 21, ¿ok? Que está aquí, lo voy a poner color rojo, ¿verdad? Que es aquí. Que es aquí. Y nuestro segundo punto, 0, 0, míralo aquí, en x, negativo 16, que nuestro segundo punto es aquí. Por lo tanto, vamos a trazar la línea, ¿verdad? Y en el punto donde coinciden, ¿ok? Sería la solución. Que coinciden, no, perdón, que se cortan, ¿ok? Que se cortan, ¿ok? Pues nada, vamos a trazar la línea. Y como puedes observar, la línea, ¿verdad? De la segunda función cruza a la otra línea, o sea, se intersecan,
¿verdad? En el punto 3, negativo 1. O sea que la solución, vamos a escribirlo aquí, la solución del sistema, dos puntos, es el punto 3, negativo 1, que es x igual a 3 y y igual a menos 1. ¿Ok? Esta es el punto de solución, esto que está aquí. ¿Ok? Esto que está aquí. Lo voy a marcar acá. ¿Ok? Esa es la solución, ¿ok?, de este sistema de ecuaciones. Nada, este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye bye.